Reporte 100. Le agradezco a Zoraida que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Datos contundentes de 233 personas, las más buscadas del país. Solo 13 obtuvieron sentencia en los últimos 2 sexenios. Zoraida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio para contarles de este reportaje. Es terrible este dato. 233 objetivos prioritarios, 13 sentencias. ¿Qué es un objetivo prioritario? ¿O cómo podemos entender un objetivo prioritario en el contexto de los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, Zoraida? Sí, Juan Carlos. Mira, durante el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando inicia la guerra contra el narco, el presidente, el gobierno federal anunció en acuerdos de recompensa y había una página de internet en la Procuraduría General de la República donde se anunciaba a personas que por su posición clave dentro de alguna organización criminal, las autoridades ofrecían recompensa a personas que dieran información para dar con su paradero. Esas personas eran los más buscados en el sexenio de Felipe Calderón. Sí. Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que ellos iban por 122 objetivos prioritarios, igual que eran líderes criminales con una posición clave dentro de una organización, y que estos 122 objetivos prioritarios, una vez capturándolos, pues sí, tendrían que bajar los niveles de violencia. Pero por el contrario, lo que vimos es que, para empezar, nunca supimos qué pasaba después de estas detenciones. Si ustedes recuerdan, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal, pues los delincuentes eran exhibidos ante los medios de comunicación, se les exhibía en el hangar de la Policía Federal con los militares mediante los trasladaban de un punto a otro, pero nunca sabíamos qué pasaba después. Entonces, lo que nosotros hicimos fue darle un seguimiento a estos casos, a ver qué había pasado con estas 233 personas que nos las anunciaron pues como los narcos de este país y que estaban poniendo en jaque a este país. Sí. Y fue así como encontramos este dato de las 13 sentencias, y de estas 13 sentencias, como ya bien lo comentabas, solo 2 fueron por delincuencia organizada, una por lavado de dinero y las otras 10 por delitos menores de portación de arma o posesión de droga. Sí, de estas 233 personas que fueron ubicadas como los objetivos prioritarios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿cuántos fueron detenidos? Fueron detenidos casi los 233. Los 233 fueron detenidos. Sí, pero sí. no todos llevaron un proceso penal, porque, por ejemplo, te doy otros datos. Tras un seguimiento que nosotros hicimos a los amparos y una revisión hemerográfica, encontramos que de esos 233, 15 fueron asesinados en enfrentamientos policiales y militares. 4 murieron en prisión tras ser detenidos. 13 fugaron de la cárcel. Y 16 de ellos pues fueron enviados a Estados Unidos tras concederse la extradición. Y sobre todo esos 16 casos pues fueron personajes pues de alto nivel dentro de las organizaciones criminales, como el Chapo Guzmán, como los hermanos Beltrán Leiva, como Sergio Villarreal, el Grande, como la Barbie. Estos fueron concedidos en extradición. Entonces esos aquí en México pues nunca se les juzgó, nunca se les castigó por el delito, simplemente se les envió a Estados Unidos para que allá fueran juzgados. Sí, ahora son 233, la mayoría detenidos por la Procuraduría General de la República, Zoraida Gallegos. 13 obtuvieron sentencia, 2 por delitos graves, los demás por delitos menores. ¿De quién es la responsabilidad de acuerdo con tu análisis después de estudiar estos expedientes? ¿Los detienen? Los procesan, los convierten en indiciados en aquel momento o los sujetan a proceso y después los llevan al juez? ¿En qué parte se atora el procedimiento? ¿En la parte donde la Procuraduría General de la República no pudo demostrar las acusaciones, o en la parte donde el Poder Judicial es omiso a la hora de juzgar a estas personas o de no considerar las pruebas que le facilita la Procuraduría General de la República? ¿En qué parte del proceso judicial se atora? El trabajo que nosotros pudimos analizar y del cual pudimos hacer un escrutinio fue sobre todo el trabajo de la Fiscalía, de la entonces PGR, Sí. porque pudimos
leer cada uno de estos 13 expedientes y ver, por ejemplo, cuando llegaban ante un juez, que el juez desestimaba algunas de las pruebas porque la defensa de los inculpados lograba demostrar que había imprecisiones. Por ejemplo, una de las imprecisiones más recurrentes era en la forma y en las fechas de detención. En los partes policiales decía que se les había detenido tal fecha y resulta que fue un día antes o un día después, o había errores como que se les había detenido en la vía pública y los familiares o los delincuentes lograban demostrar que habían entrado hasta la cocina o hasta la recámara sin una orden de arresto y sin una orden de cateo. Entonces, cuando estos casos llegaban ante el juez tenía que desestimar estas pruebas y así es como se iban pues desinflando los expedientes. Sí. Otra irregularidad común era el uso de testigos protegidos. Se usó a muchos testigos protegidos para inculpar a estas personas que decían que estas personas habían hecho tal o tal cosa, o que eran los operadores que trasladaban droga del sur de México a Estados Unidos, pero cuando el juez requería ya a los testigos protegidos y se les hacía una ampliación de su declaración, los testigos protegidos no podían demostrar que lo que ellos habían narrado previamente les había constado, o sea, que lo habían visto. Entonces, estas pruebas quedaban desestimadas. Y pues te digo que nosotras simplemente podemos hacer un escrutinio del trabajo de la Fiscalía, pero no sabemos tampoco qué hay después, o sea, tampoco sabemos si el caso cuando llega ante un juez, qué tanto nivel de corrupción pudo haber entre el juez y la defensa de estas personas. Ahí simplemente nosotras pues no quisiéramos ser omisas y decir que todo lo hizo mal la Fiscalía. Entendemos que también hay una parte importante en el Poder Judicial y que ya lo hemos estado viendo sobre todo en este último año de la corrupción que impera, pero esa parte nosotras pues no podemos demostrarla. Sí, ahora Zoraida Gallegos, en esta lista de 233 objetivos prioritarios, ¿hay algún sonorense? ¿Hay algún objetivo prioritario vinculado con el estado de Sonora? Pues está el suegro del Chapo Guzmán. Sí. ¿Y él fue detenido? ¿Él fue detenido? Sí, él fue detenido, pero él es uno de los casos que siguen atorados en el Poder Judicial, que no han podido lograrse sentencia porque justamente el señor ha recurrido a amparos y ha logrado pues ir tumbando las acusaciones de la Fiscalía. Por ejemplo, hace poco esta persona logró ampararse para que se le repusiera el proceso porque pues lograron demostrar que en algún momento había sido víctima de tortura durante su detención. Entonces, pues el juez ordenó que se repusiera el proceso y esta persona pues sigue todavía su proceso judicial y no ha concluido todavía en alguna sentencia. Sí. ¿Quiénes sí fueron sentenciados? Estos dos que nos mencionas que sí fueron sentenciados por los delitos graves de los que se les acusó. Pues, ni alguien mediáticamente muy conocido, pues la reina del Pacífico, Sandra Ávila, pero el caso de ella también es muy singular porque ella estuvo presa cerca de 8 años, si mal no recuerdo, y sin embargo la única sentencia que se logró en contra de ella fue por portación de arma por una pistola, y todas las demás acusaciones que había en contra de ella, que eran de delincuencia organizada en su mayoría, de lavado de dinero, pues la defensa de ella las fue tumbando y al final de cuentas a ella la condenan por portación de arma, una pena de casi 2 años, pero ella duró, te estoy diciendo, 8 años en prisión porque simplemente eso fue el tiempo que tardó la defensa para ir tumbando las acusaciones. Otro caso es el de Vicente Carrillo Leiva, el hijo del Señor de los Cielos. Sí. A él sí se logró sentenciarlo por lavado de dinero. La sentencia fue de alrededor de 7 años y pues él ya salió de prisión, pero también a él se le abrieron una decena de investigaciones, de averiguaciones previas que tenían que ver también con lavado de dinero, con delincuencia organizada, con homicidio, con portación de una credencial de lector falsa y finalmente pues se le sentencia por lavado de dinero. Zoraida Gallegos, caso, ¿sí? Sí, perdón. Sí, adelante, cuéntanos. Otro de los casos es Raimundo Almanza, el Ramiro Pozos González, que también fueron detenidos. Este Ramiro Pozos González también fue detenido y fue presentado
pues en una presentación muy mediática por parte de militares y de Policía Federal en el hangar presidencial. Recuerdo yo que lo presentaron y mostraron las armas que trataba esta persona, con un arma con incrustación de diamantes, y durante la presentación lo bajaban de una tanqueta blindada de la Policía Federal. Entonces también se dijo que esta persona era uno de los operadores claves que había quedado al mando de cuando murió Nacho Coronel, que era como el sucesor de Nacho Coronel, y al final de cuentas la sentencia que se logró a él también fue muy baja, fue alrededor de 2 años. Zoraida Gallegos, este reportaje, ¿dónde lo podemos encontrar? De hecho, estoy aquí en la página contralacorrupción.mx, está magníficamente presentado, está el diseño, facilita fundamentalmente la lectura, Zoraida. Ahí en esta página, ¿y en dónde más podemos encontrar este reportaje? Pueden encontrarlo en la revista Proceso de esta semana, salió en alianza con la revista Proceso, y también en la página de internet de Mexicanos contra la Corrupción. Como tú comentabas, hay un multimedia donde se puede descargar la lista completa de los 233 detenidos, y donde también se pueden descargar los 13 expedientes de las 13 personas sentenciadas, y pueden encontrar estadísticas de cuáles fueron pues los cárteles más golpeados en cuanto a detenciones. Zoraida Gallegos, muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Buen día. Gracias, buenos días. Es la periodista sonorense Zoraida Gallegos, quien junto con Laura Sánchez Ley hicieron esta investigación, esta magnífica investigación periodística que se publica en Mexicanos contra la Corrupción y la revista Proceso. Reporte 100.